Exactamente, Omar. Bueno, nosotros estamos aquí en la oficina del Ministro de Salud. Le agradecemos mucho la deferencia de habernos recibido. Y son varios los temas, pero a ver, empezamos con el primero porque en realidad hay mucha preocupación. Explotó el tema dengue en Brasil. ¿Cómo nos estamos preparando para esto? Tenemos muchos temas, pero empecemos por esto. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo está? Buen día, Omar. Sí, en Brasil hay muchísimos casos, igual que en Paraguay, en Bolivia, en el norte de Salta ya hay casos. Y acá en Tucumán venimos trabajando hace mucho tiempo, permanentemente, un trabajo silencioso pero muy eficiente, donde estamos prácticamente todo el año buscando criaderos de mosquito alrededor de las personas que tienen síntomas y son sospechosos. Todo el año hay pacientes sospechosos de dengue porque tienen fiebre alta, tienen dolor de cuerpo, no tienen cuadros respiratorios y nosotros, no importa la hora que sea, cuando detectamos ese paciente, tenemos un grupo de WhatsApp con un equipo interdisciplinario que actúa inmediatamente, yendo a la casa del paciente. Al otro día va un equipo donde descacharrea, hace las acciones para matar los mosquitos adultos. Y bueno, y así hemos logrado el año pasado tener 36 casos en total. Un año de calor, con lluvias y demás. Así que este año estamos trabajando mucho y hoy justamente lanzamos el Día D, que es el Día Dengue, donde nos ponemos a trabajar todos en forma mucho más activa. Municipios, comunas y todos los actores de salud y del resto del Estado. Porque nosotros tenemos que trabajar justamente en la prevención. El dengue uno lo plantea como si fuese que hay un pequeño incendio en algún lado, si uno no lo apaga rápido, cuando aparecen los brotes, los casos, es muy difícil después de evitar que la enfermedad se disemine. Así que hoy lo que tenemos que hacer es justamente eso, en cada una de nuestras casas, ver si hay algún recipiente con agua o algún recipiente que pueda contener agua cuando llueva o cuando se riegue, porque ahí están las larvas, los huevos del mosquito, que después se transforman en larvas y mosquitos, y bueno, y solamente falta que venga alguien de algún lugar con dengue y que sea picado por un mosquito y después disemina la enfermedad. La última pregunta de mi parte, después le abro al estudio, doctor, pero se conoció el caso de la viruela del mono en Jujuy. Acá tenemos 2 casos. ¿Cómo está la situación? 2 casos. El primero, bueno, hicimos una conferencia de prensa, como siempre hacemos cuando se trata del primer caso de alguna enfermedad. El segundo caso es un varón también que tenía síntomas típicos, la fiebre alta, la erupción típica, y bueno, ya están de alta los 2. Por suerte, con todas las acciones que se tomaron, no hubo ningún contacto estrecho que se haya contagiado. Son 2 casos, los 2 adquiridos, uno por viaje y otro, el segundo, porque tuvo contacto estrecho con personas que habían viajado a Buenos Aires, pero no hay circulación viral comunitaria en Tucumán. Un pedido: alguna persona que tenga fiebre alta y erupción, tipo varicela, un poco más profundo, tiene que hacer una consulta médica porque es importante el tratamiento, un tratamiento preventivo para evitar las infecciones de las lesiones y, por supuesto, para hacer un bloqueo para que no haya contagios en sus contactos. Abro las preguntas en el piso. El doctor Luis Medina Ruiz los está escuchando desde allí, Omar. Bien, doctor, lo saludamos atentamente y además, teniendo en cuenta que tuvimos el tema de la pandemia, los 2 últimos años bajaron considerablemente algunos casos como bronquiolitis, gripe tradicional, influenza A, pero de pronto con el regreso a las actividades hemos tenido, como bien decía usted, casos importantes de dengue en lo que va del año y también el año pasado, cuando se dieron el tipo de aperturas a distintas actividades. Sobre el caso dengue, ¿cuántos casos aproximadamente sospechosos están a la espera de la confirmación o descartar? No, hoy ninguno. Hoy no tenemos ningún caso de dengue a confirmar porque hemos conseguido tener el test rápido que mide si está el antígeno o si está un anticuerpo que es de reciente aparición, que es la IgM, un test rápido que nos da la certeza de que el paciente tiene o no tiene dengue. Y hoy no hemos tenido en todo lo que va del año ningún caso de dengue y no tenemos ninguno para estudio en este momento.
Bien, esa es una buena noticia. La otra buena noticia, doctor, y esto tiene que ver ya con la globalización de las investigaciones y las buenas noticias que están llegando especialmente desde Europa. Tiene que ver con la confirmación. Tenemos entendido que ya estarían llegando algunos estudios preliminares de la efectividad de una vacuna tan esperada. Recordamos que en Tucumán también se hicieron investigaciones, tanto con profesionales de la salud estatal en la maternidad, como así también investigaciones en clínicas y sanatorios privados, esperando la gran noticia. Ya habían fracasado varias investigaciones, pero hoy se ha conocido la efectividad que estaría teniendo la vacuna contra la bronquiolitis. No sé si usted ya ha tomado alguna información concreta de organismos respetables para dar esta noticia importante. ¿Cómo podría usted titular la llegada y la efectividad de la vacuna contra la bronquiolitis al sistema de salud nacional y provincial? Bueno, hay una excelente noticia que es, se aprobó ya fase 3 de la vacuna contra la bronquiolitis, que es una enfermedad que afecta a los niños menores de 2 años. Nosotros todos los años tenemos en el pico máximo más de 700 niños afectados por semana, y esos niños la mayoría de las veces son recién nacidos, neonatos de menos de un mes. Y lamentablemente esos niños, muchos de ellos pasan a terapia intensiva y necesitan asistencia respiratoria mecánica. Esta vacuna, que fue investigada en el mundo, y Tucumán fue un lugar, tuvo 3 centros de desarrollo muy importantes en el hospital, la maternidad, el Hospital Avellaneda y la Clínica Mayo, con muchos pacientes, alrededor de 600, más de 600, 700 pacientes en investigación. Se ha demostrado que la vacuna, que es colocada a la embarazada en el segundo y tercer trimestre, genera anticuerpos suficientes como para que se traslade al niño a través de la placenta y ese niño esté protegido con una efectividad de alrededor del 82% los primeros 90 días. Eso quiere decir que un niño nacido de una madre que está vacunada contra el virus sincitial respiratorio está protegido de hacer una enfermedad grave los primeros 90 días. Que eso se refuerza si la madre amamanta a su hijo. Esos anticuerpos que son IgG de larga duración son anticuerpos que pasan a través de la placenta al niño. Los primeros días están protegidos, pero si la madre le da el pecho durante los primeros días, los primeros 6 meses, ese niño está mucho más protegido aún. Así que es una excelente noticia. Todos los años nosotros alrededor del febrero, marzo, comenzamos a prepararnos porque a pesar de que todo el año hay bronquiolitis, en ese tiempo comienzan a aparecer muchos casos y nos generan muchas veces saturación de nuestras neonatologías, tanto públicas como privadas, con niños que lamentablemente la mayoría de las veces hacen cuadros graves. Recordemos que la bronquiolitis es una enfermedad que se inflaman los bronquios más pequeños, los bronquiolos, y se obstruyen. Y un niño no tiene la capacidad de responder con tos en forma eficiente. Un niño prácticamente se obstruyen, se tapan todos los bronquios pequeños y el aire no tiene cómo llegar hasta el alveolo, que es donde se produce la oxigenación. Y muchos de ellos llegan a necesitar asistencia respiratoria mecánica en muy grave estado y es una enfermedad que produce mucha mortalidad en este tiempo. Por lo tanto, es una muy buena noticia el hecho de que esté en fase 3. Próximamente ya yo creo que faltaría poco para que se pueda comercializar y que esté al alcance de la mano de nosotros, de la Argentina, por supuesto, y del mundo, y van a ser una gran parte de la población protegida. Nosotros vemos como los niños más pequeños son los más vulnerables, porque tienen menor capacidad de respuesta inmunitaria, pero esta vacuna, la verdad que es una muy buena noticia, y la mejor noticia todavía es que Tucumán participó en esta investigación. Hay 2 temas ahí para destacar, doctor. Por un lado, recordamos cuando, allá de la disputa geopolítica de quién era el creador de la vacuna contra COVID, y tiramos bomba cuando los especialistas decían que tiene una efectividad que supera el 75%, que llega al 80%. Usted dio un detalle interesante. La efectividad de la tercera fase da un 82% de efectividad, es decir, y además escuchando también a otros profesionales, entre ellos el doctor Federico Pollack, laboratorios relacionados con Pfizer y Moderna, incluso se jugaron
y están esperando que antes de fin de año ya se pueda anunciar el tema de la campaña de vacunación. Si los trámites administrativos, políticos, sanitarios y compra de vacuna, algunos dicen podría estar antes de fin de año y comenzar la campaña de vacunación enero, febrero del próximo año a las embarazadas a partir del segundo y tercer mes de embarazo. Estos dos tópicos, porcentaje de efectividad y cuándo cree usted, si los tiempos dan, para que en los primeros 3 meses del próximo año comience la campaña. Sí, el porcentaje de efectividad es el 82%, pero sería muy bueno que esté a fin de año porque nos prepararía a nosotros para el próximo invierno. Habitualmente, alrededor de febrero, marzo, fines de febrero, marzo, abril, es cuando comienzan a aumentar los casos y ahí tendríamos ya nuestras embarazadas vacunadas y nuestros niños, los futuros niños recién nacidos, protegidos. Esa sería la mejor noticia de todos para nosotros. Habitualmente nosotros comenzamos con la campaña invierno, así le llamamos nosotros, cuando ya tenemos más de 200 niños afectados por semana. Estamos hablando de niños menores de 2 años con bronquiolitis, que la mayoría, un gran porcentaje de ellos son niños recién nacidos, menos de un mes. Así que sería una buena noticia que sea para fin de año, que la tengamos disponible. Bien. Creo que es la mejor noticia que podemos dar a esta hora, porque siempre cuando se anticipan los casos de bronquiolitis ya estamos con la luz amarilla a fines de marzo, abril, y se profundiza lo que es mayo y junio por la cantidad de casos y, como bien dice usted, satura al sistema de salud tanto público como privado. Y ya que estamos hablando de vacuna, doctor, no hay que bajar los brazos con el tema COVID. En algunos países han suspendido las actividades en alguna fábrica. Para que tenga una idea, 6.000, 7.000 empleados que tienen algunas empresas por el rebrote del tema COVID. ¿Cuál es el pedido que se le tiene que hacer a la gente que no se haya vacunado, que se haya dado una sola dosis, 2 dosis, 3 dosis, que ya se hayan dado la 4ª y viene el refuerzo a través de la 5ª? ¿Cómo viene el tema de la campaña de vacunación contra COVID en Tucumán? Bueno, en Tucumán ya la tenemos habilitada, la vacuna está disponible desde el viernes pasado y es muy importante lo que usted acaba de decir. Hay muchos casos de COVID en algunos países de Europa, en Alemania, en Francia, en China estamos escuchando de que hay aislamientos de nuevo y Chile, muy cerca, ya comenzó su 5ª ola. Así que es muy probable que llegue, tenemos todas las actividades habilitadas. En la Argentina hay mucha movilización de personas. Ustedes vieron ahí un recital que llevó más de 500.000 personas de todo el mundo, de toda la región, y eso genera contagios. Nosotros veníamos con 0 casos, 1 caso, y ayer hemos tenido 7 casos justamente de personas que viajaron a Tierra del Fuego y volvieron con síntomas. Hicimos una búsqueda muy activa y hemos encontrado 7 personas que estaban positivos para COVID. Estamos investigando a ver de qué variante se trata, pero ¿cuál es la conclusión? La pandemia no terminó, hay COVID en el mundo, si no ya se hubiese anunciado a nivel mundial de que la pandemia terminó y no terminó, hay problemas en algunas partes del mundo y nosotros tenemos la vacuna disponible. Lo más probable es que tengamos aumento de casos en algún momento, pero teniendo la población vacunada, con una vacuna que no hayan pasado más de 6 meses, estamos protegidos. Yo creo que a toda aquella persona que tenga una última dosis, que hayan pasado 4 meses, que se coloque la dosis de refuerzo. Si no se colocó la 4ª dosis de refuerzo, la 4ª dosis, o sea, la 2ª de refuerzo, que se la coloque, porque es muy importante tener anticuerpos disponibles. Nosotros hemos podido observar de estas 7 personas que se enfermaron, que vinieron de Tierra del Fuego, muy diferente el cuadro del que tenía 4 dosis, de las personas que tenían una última dosis en diciembre del año pasado. Los síntomas eran muy importantes, eran con cuadros respiratorios, bajo, con fiebre, no graves, porque hay inmunidad de base, pero no, nada que ver una persona con una dosis de refuerzo en los últimos 4 o 6 meses que una persona que tiene una inmunidad más baja porque la vacuna tiene más tiempo. ¿Cuántos días más o menos hemos tenido casos 0 y de pronto aparecen 6? Y usted decía lo de Chile. Chile ha tenido un incremento del 65% de los casos, el crecimiento. Y además Chile volvió
al uso de los barbijos en el transporte público, para que tengamos una idea. ¿Cuántos días hemos estado 0 COVID y de pronto ustedes han notado 7 positivos por día? Sí, hemos tenido 3 días con ningún caso y después los demás 1 caso, 2, la mayoría de las veces un solo caso de 250, 300 personas que se hisopan. Sí tenemos algunos casos más de gripe, sobre todo en menores de 15 años, pero COVID prácticamente no teníamos gran circulación viral comunitaria en Tucumán. Pero bueno, hay personas que viajan y vuelven, y bueno, el virus seguramente va a empezar a circular de nuevo, y para eso nosotros tenemos que vacunarnos. Y recordemos también que no hay obligatoriedad del uso del barbijo, pero seguimos recomendando en el transporte público, en lugares cerrados, en lugares poco ventilados. Cuando voy a compartir espacios con personas que no conozco y no hay ventilación adecuada, el barbijo lo tenemos que seguir usando, sobre todo aquellas personas que tienen alguna inmunodeficiencia o personas que tienen más de 70 años o 60 años y suelen enfermarse de cuadros respiratorios o que tienen alguna enfermedad de base o que no se quieran enfermar. Yo creo que el uso del barbijo no nos tiene que sorprender cuando vemos a alguna persona que está con barbijo, porque el que quiera protegerse es la mejor herramienta, además de la vacuna. El barbijo previene el contagio, la vacuna previene la enfermedad grave. Yo creo que las 2 herramientas que tenemos disponibles las tenemos que usar. Lo último, doctor, y agradeciendo este tiempo especial, esto es información, no es dato, es información. Damos la fuente, incluso el doctor Mateo Martínez, decano de la Facultad de Medicina, el living de los primeros, la semana pasada, daba algunas estadísticas, la cantidad de médicos que menos están recibiendo por año, esto por efecto de la pandemia, por una cuestión de deserción educativa, menos médicos. Por una situación económica, en algunos departamento de la provincia de Córdoba, una renuncia masiva de médicos de guardia porque reclaman desde el punto de vista salarial. Más allá de lo salarial, de lo económico, ¿cómo está la plantilla de médicos en la provincia de Tucumán? ¿Hace falta más médicos o están trabajando al límite? No, siempre hacen falta. Nosotros tenemos cada vez más servicios habilitados y, por supuesto, médicos hacen falta. Estamos distribuyendo más médicos en el interior de la provincia, sobre todo, que es donde más falta hace. Y nosotros hemos tenido algunas renuncias al principio del año, ahora eso ha disminuido bastante y tenemos un balance positivo entre incorporaciones y renuncias. Y creemos que, bueno, esto va a ir bajando, creo, porque, bueno, en la provincia nosotros queremos crear mejores condiciones. Lo salarial es complicado porque la inflación está descontrolada y es una dificultad. Yo creo que todos los esfuerzos que hace el gobierno de la provincia, el gobernador siempre nos está, bueno, pidiendo que, bueno, que estemos al lado de nuestra gente, sí, y eso es lo que estamos haciendo. Y todas las otras condiciones, bueno, no son de manejo nuestro, por supuesto, la inflación y otras condiciones. Así que estamos trabajando. Mire, ayer nos hemos reunido con 50 profesionales de salud mental, entre psiquiatras y psicólogos, que se han incorporado en estas últimas semanas para reforzar nuestra capacidad de respuesta en salud mental, que es otra preocupación que tenemos. Así que hay continuamente incorporaciones de personal de salud, la cantidad de médicos, por supuesto. Hay un análisis que se está haciendo a nivel país con respecto a la cantidad de años en la carrera, con respecto a la cantidad de años en las residencias, y todo eso va a incentivar, bueno, a nuestros jóvenes que quizás tengan otras expectativas, a diferencia de los que somos más grandes, pero que le demos las herramientas como para que elijan medicina y que elijan quedarse en Tucumán. Bien, lo último, usted habló del tema económico, de lo salarial. ¿El tema comportamiento del dólar está afectando la compra de insumos también al sistema de salud o no? Sí, más que el tema dólar, porque todos los insumos que se compran son a valor del dólar oficial, es el tema de la importación, que por ahí hay algunas dificultades, sobre todo con repuestos, o con algunos, no tanto con insumos, sino con repuestos de algunos tomógrafos, eventualmente, que por ahí puede haber alguna demora. Pero no estamos teniendo dificultades que nos afecte el funcionamiento.
Doctor Luis Medina Ruiz, gracias por este tiempo y gracias por confirmar esta buena noticia de la llegada y pronto de la vacuna contra la bronquiolitis. Felicitaciones a aquellos investigadores profesionales que trabajaron tanto en lo público como en lo privado en Tucumán. Así que vamos a estar atentos para ver cuándo se oficializa la llegada de la vacuna y cuándo comenzaría la campaña, que esperemos sea antes de fin de año. Muchas gracias por el respeto a los primeros. Muchas gracias a usted, que está siempre atento y siempre difundiendo a través nuestro, entrando a cada casa. Y un solo pedido, con el tema de la bronquiolitis, al margen de la vacuna, que si Dios quiere estará próxima, es muy importante la prevención con respecto a saber que el virus sincitial respiratorio lo pueden portar los adultos, el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, los hermanitos, no la padecen, no padecen enfermedad, pero contagian al recién nacido. Por lo tanto, todo aquel que se acerque al recién nacido tiene que usar